quiero, hoy les quiero recordar el proceso Upaya. Foi uma das primeiras diapositivas que hemos enseñado en este curso. A ver si entra. El proceso, hay esta palabra Upaya, también ya les di una explicación inicial, que es una palabra hindú muy conocida y aplicada en la India, que significa que todo alumno, todo niño, niña, toda persona que tiene un gurú, un cura, un maestro, un profesor que sabe más y tú tienes que aprender con esta persona, al ejemplo de los niños y sus padres. Entonces, el que conduce el proceso, el que enseña, el que orienta, el que actúa como coach, tiene conciencia que el proceso hay que llevar a que el alumno, el hijo, el fiel, el seguidor de la religión, lo que sea, lo que necesita, la persona que necesita de la enseñanza, de aprender algo, de conocer algo, de realizar algo y todavía no sabe todo, necesita de la enseñanza de este coach, de este upayador. Entonces, este upayador, este coach, este maestre, este padre, esta madre, necesitan tener conciencia que el proceso hay que llevar a una madurez, a adquisición de competencias para que esta persona alcance la autonomía, la autoconducción. Entonces, el proceso hace con que el conductor, el coach, el padre, la madre que está arriba, sigue una línea ascendente hasta que de a poquito quien está en la línea de abajo que necesita va subiendo, subiendo en conocimiento, en mejora de sentimiento y en actuación, hasta incluso ultrapasar la línea de conducción de su maestro, de su padre, de su madre. Entonces, es un proceso educativo, es un proceso compartido, es un proceso de cooperación. Es un proceso en que quien está en la línea de arriba tiene interés y compromiso con el que está en la línea de abajo, para que quien está en la línea de abajo continúe creciendo, desarrollándose hasta que sus tres cerebros encuentren la madurez necesaria, el punto cierto de asumir solito las actividades, la conducta y los valores que ha aprendido, las teorías que ha aprendido y aprendiendo cada vez más a viver la vida por sí, claro, teniendo consideración o considerando, teniendo en cuenta que hace parte de un contexto global. Entonces, este proceso siempre está centrado en los tres cerebros. Miren que aquí abajo hay padre y madre y los 4 niveles de los tres cerebros, o sea, el cerebro tritetranivelado. Nosotros ya sabemos cuáles son los 4 niveles de cada lado del cerebro, que son 12, ¿no?
4 para cada uno de los 3, de cerebro izquierdo hasta llegar al nivel de filosofía, de cerebro central hasta llegar al nivel de gestión amplia, gubernamental incluso, y de cerebro derecho del afectivo a la mística y visión de futuro. Bien, después entra en nuestra vida la escuela, el mercado y la catequesis. También ya hablamos de eso. Empieza entonces, en este proceso inicialmente, el upayador o el coaching ya congeló aquí. Lo siento. Corta, suspende un poquito el crono del tiempo, por favor. Porque se congeló. Bueno. Espera. Porque hace Bueno. frío. Sí, aquí hace frío. Bueno, trataré de no poner en pantalla full. Ya. Miren que al comienzo del proceso, la heteroconducción es más grande, es decir, el niño de chiquito, la niña de chiquita, así como el alumno, es más conducido por padre, madre y maestro porque no conoce mucho, no tiene las competencias, no tiene la madurez necesaria para conducirse solito, entonces necesita de heteroconducción. Eso que tiene la palabra solita hetero es heteroconducción y poca autoconducción. Chiquito está escrito abajo, autoconducción es menor. Pero en la medida que el proceso avanza, la palabra heteroconducción disminuye y aumenta la autoconducción, hasta llegar al final en que la autoconducción, la palabra auto está mucho más grande que la palabra hetero. Es cuando uno alcanza la autoconducción tricerebral. Un ejemplo muy sencillo es que un niño, una niña con 1 año o menos que 1 año aprende a caminar. Inicialmente necesita mucho el apoyo, la ayuda de las personas adultas. De a poquito el adulto le va enseñando hasta que logra caminar solito, ¿no? Entonces el apoyo disminuye y acaba y el niño, la niña aprende a caminar solito. Eso con un pequeño ejemplo, pero en la medida que crecemos, otras necesidades, ¿no? De comunicación, de estudio, de leer, de interpretar, de vestirse solito, de arreglar la camita, y de adolescente otras y otras, a coger un autobús solito o un taxi, enfim, los 14 subsistemas, ¿no? Bien, entonces, miren que aquí hay un cerebro al final en la autoconducción y una persona conduciendo su propio cerebro. Si no atentamos, ¿pasó? Si no atentamos para eso, mejor que se cierre el micrófono. Entonces, si no atentamos para conducir un proceso que lleve a la autoconducción, según el proceso neurocoaching, entonces se sucede un proceso mediocre en que uno se queda como que aprendió lo que sea posible, pero que sigue dependiente de los demás en muchos aspectos. O una educación, una formación y una conducción inhibidora, llenas de miedo, de seguridad,
que lleva la persona al fracaso en la vida. Entonces, eso ya fue explicado anteriormente y era nada más que para recordar. Sandrita, ¿cuánto tiempo tengo? 2 minutos, Davina. Vale, gracias. Eso, resumidamente, dice que durante este proceso, quisiera que ustedes atentaran para esta línea aquí superior, que dice, de cerebro izquierdo, la persona inicialmente no sabe que no sabe. De cerebro central, la persona, el niño, la criatura, reacciona sin sentir y sin saber. Y de cerebro derecho, no siente lo que siente. Pero en la medida que la autoconducción aumenta, entonces el niño, la niña, el iniciante, sabe que no sabe, sabe y quiere saber. De cerebro central, siente y sabe que está sin control. De cerebro derecho, sabe lo que siente. Si es alegría, ya sabe que siente alegría. Hasta llegar, por ejemplo, aquí el penúltimo, de cerebro izquierdo, la persona es capaz de practicar la autoeducación. Ya sabe leer, ya sabe que puede autoeducarse, corregirse, seguir las reglas. De cerebro central, sueña con una carrera, ya es adolescente. De cerebro derecho, se orienta por metas. Miren que abajo tenía una escala. La edad va de 0, 1, 2, hasta los 18 años, Tenemos que es 1 minuto, cuando, Davina. gracias a 1 minuto y medio, por favor, 2 minutos, 2. de prórroga, que a los 18 años es cuando el proceso de autoconducción podrá concluirse ya con el éxito de autoconducción. Cuando llega al último momento, se espera que el tricerebral de ese adolescente, que en a poco será un adulto, de cerebro izquierdo se reconoce en todo, de cerebro central tiene compromiso con todo en la vida, no es un vago que deja que solo los padres paguen el precio por sus errores, hay que tener compromiso con todo y con todos. Y de cerebro derecho tiene, siente integrado con el todo, siéntese parte, como un subsistema que es parte de un sistema poco más grande que es la familia, que a su vez es parte de un sistema un poco más grande que es la comunidad, que a su vez es parte de un sistema más grande que es el país. Entonces, este es nuestro planteamiento completo de un proceso coaching, upallador de autoconducción y empoderamiento tricerebral. Muchas gracias, Sandrita y Francisco, por este momento, entonces, y veamos por las preguntas. Ok, de aquí tenemos 5 minutos para preguntas. Entonces, a ver, abrimos el foro para las preguntas, inquietudes. La Sí, por pregunta de cajón es si es que quedó bien claro este cuadro, ¿no? Mm, Sí, ahí me gustaría tal vez consultarle a Davina. En este caso sería usar este gráfico Upaya para cualquier tipo
de actividad que va aprendiendo, ¿no es cierto? Se ve no solo por el lado de la vida en sí, sino se puede ir usando para un proyecto, para algo así, ¿verdad? Sí, incluso profesional. Si tú entras por inicialmente a una empresa que tú no conoces bien, no sabes bien qué tareas, qué proyectos hay que desarrollar, tú también entras como una aprendente, ¿no? Una alumna, como una, se dice coachee, si la persona que ya tiene experiencia te va a orientar, será tu coach y tú serás su coachee. Entonces, el coach hay que tener esa conciencia que tiene que orientarte y darte todos los datos de información, de conducta, ética, principios, de sentimiento con relación al trabajo y, y estrategias de cerebro derecho, así como método, técnicas, herramientas de cómo utilizarlas y cómo hacer la gestión del cerebro central. Entonces, tú pasas por este proceso. Bien, bien preguntado. Perdón, Davina. Por Sí. favor, si nos puedes repetir o escribir Jaya, ¿cómo es el nombre exacto? Hindú, ¿Cómo es el nombre exacto? sí, Vaya. Upaya. 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 Sí, ¿Cómo se así, pronuncia? Se escribe. sí, se pronuncia Upaya. Gracias. Por nada. Prácticamente yo entendí que Upaya significa que es la persona que guía, que enseña. Upaya es el nombre del proceso, así como coaching es el nombre del proceso. Upayador es la persona que enseña. Así. Y upayado es la persona que aprende. Ah, ya. Ok. Gracias, Muy David. bien, por nada. ¿Ya? Qué bueno que todos han aprendido. Al final vamos a hacer una sabatina y vamos a preguntar a Poli, a Nubi, a Laura, a Evelyn. Bien, podemos entonces ir a otra temática. Todo es secuencia. ¿Por qué yo quise revisar a estos dos diapositivas? Porque hoy vamos a conocer teóricamente el derrotero, la guía de una sesión de coaching. Porque si es posible, ya, Davina, sí, ahora 20, sí, Sandrita. ok. No, solo le iba a preguntar algo. Se me Ah, escapó. sí, pregúntame, por favor. Escribí Upaya. Había un intermedio que no recuerdo cuál era, que Upaya es el proceso. Upayador es quien aprende el proceso y la otra persona era cuál, disculpe. Upayador es quien enseña. Y el que, ya. Y el que aprende El es que aprende, upayado. De O upayado. solamente. Upayado. El otro, Upayado. upayador. El que enseña, upayador. Tiene Ok, la R gracias. al final. Por nada. Muy bien, veamos. Entonces, entro agora aquí. Oh, bien, para recordar antes de entrar a la temática. Ay, esperen. Stop. Ay, casi me apago el Zoom. Aquí. Ah,
Antes que se me olvide, hay en su manual también una explicación, una aclaración de los principales fenómenos del ciclaje reducido, ¿sí? Ujú. Entonces, se acuerda que en la página anterior, acá, mira, hay un listado pequeño y acá en la página siguiente tiene una aclaración del concepto, explicación de cada fenómeno por lado del cerebro. Del cerebro izquierdo, estos fenómenos, del cerebro central, que empieza acá, estos fenómenos, y del cerebro central, estos fenómenos. Este es un poco del gráfico del proceso Paya. A ver si lo aumenta un poco más. Acabamos de explicar. Entonces, ahora va a ser nada más que una explicación, ¿sí? Intentaremos hacerlo en 20 minutos. En este caso, empieza. Siempre es importante que el proceso PAIA sea realizado con cada persona individualmente. Sin embargo, también se lo puede realizar en grupo. Cuando que el proceso de neurocoaching es más eficiente individualmente, cuando la persona tiene cuestiones muy complejas que el coaching, el neurocoaching funciona más en la línea de terapia, más en la línea de terapia, ¿sí? Entonces, es mejor realizar individualmente, porque tú involucra mejor a la persona y la persona se compromete más por cumplir con las tareas que solemos indicar a que cada uno cumpla, para reprogramar a sus 3 cerebros con relación a la problemática presentada. Pero si estamos en grupo, seguimos entonces esta sesión, más o menos este derrotero. Una apertura con saludo y ambientación. Es muy importante crear una ambientación adecuada, sin mucho ruido y que sin que las personas de afuera escuchen a todo lo que se trata acá adentro. Se refuerza la norma de sigilo, no se puede comentar nada al salir de la sala, del salón, lo que se va a tratar para preservar la confianza y la intimidad del grupo. Tiene que mostrar la escarapela de perfil de competencias. La escarapela es una que sale con los 12 niveles del cerebro tritetranivelado. ¿Ok? Después les puedo enseñar porque creamos a esta escarapela con los resultados del CT de cada quien. Y en el cuello, y visible. ¿Por qué? Porque si está visible, yo sé el resultado, yo miro a Margarita, a Francisco, a Sandra, a todos que están en el grupo, y ya sé qué predominio tiene, si es de cerebro derecho o izquierdo o central. Entonces, eso me ayuda ya a entender si la persona es más emocional o más racional, o si él es más práctica e emprendedora. 1.2. A partir de la segunda sesión de neurotriático, se comienza por hacer el feedback
de los que ya son exigidores del cultivo. ¿Se acuerdan que yo enseñé que cuando uno identifica que está débil en un lado del cerebro, o hay empate o diferencia de 2 o menor que 2, o diferencias muy grandes, de 7 o más que 7, entonces hay que tener metas para mejorar. Entonces, y elige a un exigidor, una persona que le va a llamar diariamente y decir qué has hecho por la meta, qué has mejorado, y le motiva en lo que está bien y le exige que se mejore en determinado aspecto. Entonces, cuando estamos en grupo, hay que solicitar a los exigidores. Si faltar el exigidor, el feedback se hará directamente a cualquier que esté en el cultivo. Cultivo es la reunión de mejoramiento, de cultivo de los 3 cerebros, de mejorar, de empoderar, de proporcionalizar a los 3 cerebros. En las primeras sesiones de Neurocoach T también se ofrece la palabra a quien quiera relatar alguna queja, dificultad, preocupación o ensoñación. Bueno, si es una sesión individual, el exigidor es el propio coach. Así como el terapeuta es el exigidor de su cliente, ¿sí? Claro que un exigidor no de bronca, sino que de apoyo, de orientación. En las primeras sesiones ofrece la palabra, se espera en silencio hasta que algún voluntario inicie su relato. 2. Terminado el relato del voluntario, todos se acercan al informante para examinar los datos de su perfil de competencias tricerebral, es decir, el diagnóstico obtenido en el CT. El CT es la herramienta básica para tú conocer y ayudar a una persona. Sin el CT realista, queda muy difícil, porque tú tienes que pasar un tiempo para observar a uno. Es así que llevan a cabo un proceso de 2, 5, 10 años, un psicólogo, por ejemplo, con el cual yo no estoy de acuerdo. No necesita que toda cuestión tome de una vida de la persona 5 años. Mientras que el proceso coaching, neurocoaching, te ayuda en mucho menos tiempo. Poco tiempo. Como máximo 3 meses para cuestiones sencillas, 6 meses. Entonces, es posible resolver cuestiones así, simplemente. Bien, terminada la edad, el voluntario se acerca al informante para examinar todo. No se trata de entender solo lo que dice, siente y hace, sino que lo que dice, siente y hace. ¿Cómo se lee el perfil de competencias tricerebrales? Hay que leer, además de ver los números, los confirma estos números del CT. Si tú ves que la persona, al relatar el problema que ha tenido y que para el cual solicita ayuda, tú ves que la persona tiene dificultad para explicar, para dar datos, informar. Esta persona muestra que su habilidad cognitiva tiene algo ahí que no está bien ordenado. Y si los números dicen que la persona tiene un cerebro izquierdo muy alto, el más alto de los demás, él se equivocó. Entonces, tú confirma los números con la historia.
el relato de la realidad en que vive la persona. Pero también hay que observar si en ese momento la persona no está pasando por problemas emocionales, porque la emoción corta la razón. Entonces, el análisis hay que ser integrado. No puede mirar solo un lado del cerebro, hay que mirar a los tres. Porque muchas veces la persona piensa de una forma, pero siente contrario a eso y hace también contrario a lo que piensa. O quiere realizar un sueño que tiene de cerebro derecho y actúa contrario a este sueño que tiene. Entonces hay que hacer un análisis sistémico integrado, incluso con el familiograma de la persona. Se comparan los scores, entonces ven toda una orientación de cómo es que saca ese análisis, de que ya les hablé. Suposiciones relativas de la búsqueda de la fuente de endorfina. Si ha sido perdedor o ganador de su fuente de endorfina. Si hubo competición o no competición. Y entonces eso va de a poquito confirmando si los programas tricerebrales han sido efectivos o no. Si la persona efectivamente se porta como de acuerdo a la edad que tiene en ese momento, porque hay mucha gente que está ya con 20 años o más que 20 y se porta como adolescente y muchas veces como niño. Entonces, importante mirar a eso. Si la madre se tomará como grupo oficial, eso es el análisis de familiograma que ya hablé. Y también eso, también el flujograma de la vida para entender en qué etapa de la vida se encuentra. Bien, 3. Menciona alguna frase que escuchó y pide que alguien la desdoble. Por ejemplo, ¿quién hace el relato y dice, yo estoy con un problema con mi papá, porque mi papá todos los días me echa bronca y yo ya estoy que no aguanto, me da ganas de salir de la casa? Y entonces tú puedes sacar esta frase de la persona. Mi papá casi todos los días me echa bronca y yo me tengo ganas de salir de la casa. Entonces tú pides a alguien del grupo para desdoblar. ¿Qué quiere decir? Si la persona que dio la información, que hizo el informe, el relato, se llama José. Entonces tú dices, Margarita, desdobla lo que dijo José con esta frase. Entonces, Margarita tendrá que decir, yo, José, ella, Margarita, en el grupo, hace un ejercicio de empatía, es decir, ponerse en lugar de la persona para leer su inconsciente según los datos que conocimos de José, su familiograma, su CT, su búsqueda de fuentes de satisfactores, si es perdedor o ganador, si jugaba como oscilante o antioficial o oficial, enfim. Y entonces Margarita dijo, yo, José, peleo mucho con mi papá, actúo en contra sus expectativas y sus órdenes,
Y por eso mi papá me amenaza de salir de la casa. Pero yo hago eso porque todavía sigo con celos, porque él es el amante, el amor de mi madre, y yo no tuve la oportunidad de tener a mi madre como fuente de satisfactores. Todavía sueño por tener mi madre como mi fuente de cariño, de afecto, de amor, y no conseguí porque mi padre siempre la tenía junto a él, siempre estaba enamorado de mi mamá, y mi mamá no tenía tiempo para estar conmigo. Entonces, la verdad es que la rabia que tiene José de su... Yo ahora estoy haciendo un análisis. Por la lectura que Margarita ha hecho de José, entonces quiere decir, José, que tú tenías celos de tu mamá y que hasta hoy la cuestión no está resuelta. Se lo confirma con José. Bien, un ejemplo así muy hipotético. Bien, después unos cuantos desdoblamentos, otras personas pueden hacer desdoblamento de otras frases, de otras quejas de José. Entonces pasa así a ejecutar algún comportamiento para corregir las frases, y él mismo pasa a decir: yo siento celos todavía de mi padre, y por eso mi padre, yo reconozco que mi padre me echa, me pega, pelea conmigo y tal. Reconoce y autoautoriza-se a disculpar el padre, autoautoriza-se a, si es el caso, poner la rabia afuera que sentía de su padre. Ahí, en este grupo, él puede autoautorizarse a decir al padre que tú no mandas en mí, yo me autoconduzco, yo ya soy adulto, puede autorizarse. Eso es muy importante, que no se quede para toda la vida, porque va a atormentar a José la vida completa. Entonces, además de enseñar a José a hacer desdoblamiento de lo que siente, de lo que piensa y de lo que hace hoy como adulto, es importante practicar autoautorización para limpiar lo que todavía sigue como problema, como, como trampa en sus tres cerebros, o como límites, ¿no? O como castigo, o como pecado, o como mala conducta. Necesita limpiarse interiormente. A partir de eso, entonces, toma nueva decisión. El 7. Se pide al informante José que operacionalice su decisión hasta elegir un exigidor y negociar las sanciones. Se realiza el ejercicio de reducción de ciclaje reducida, que es el fluency, para guardar en el inconsciente la planificación nueva, la nueva planificación hecha, con visualización de éxito deseado. También se refuerza el poder de atracción de todos los presentes para su éxito tricerebral. El neurocoach T pide algunas opiniones de feedback, operacionaliza la próxima sesión y promueve algún ritual antes del cierre. El cierre hay que ser positivo. Hay que motivar a José a seguir adelante con la nueva meta de autosuperación y de limpiar y positivar su relación con su padre y con su madre. A partir entonces de eso, se
Entonces, se motiva a que siga y a practicar las recomendaciones que se hizo para que se vuelva un hábito diario. Eso de saber y aprender a conducirse sin depender de autorización de su padre o sin estar prendido al pasado. Ese es un ejemplo muy sencillo y muy hipotético porque no tenemos el caso real de la situación y del problema a trabajar en una sesión de coaching. Davina, tenemos 2 Gracias. minutos. Bien, pero ya hemos terminado. Podemos entrar en las preguntas, ¿sí, Sandra? Ok. Bajo la conducción de Francisco. Davina, Sí, querida. bueno, en realidad esta clase para mí no estuvo tan clara. Yo creo que tal vez sí puedes ayudarnos a resumir esta clase, porque, por ejemplo, yo conozco que No te escucho. Te congelaste, Margarita. Creo que perdió internet. Se congeló. Hasta que vuelva, podemos conversar con Germania. Ok. ¿lo escuchaste? A ver, Margarita. Sí, yo te escucho, Germania. Vaya. Ya, ¿sigo yo? Sí, sí, hasta que reingrese Margarita. Ok. No, sí estoy. Así estás. A ver, Sí. se aguanta Germania un ratito. A Que ver, termine Margarita. A ver, lo que yo digo es que tal vez esta clase por mí no la entendí tan bien, porque todo habla de auto. Yo sé que la autoconducción termina en la autoproporcionalidad, digamos, o sea que al final del día ya uno aprende, ¿no? Todo lo que ha recibido. Pero yo no entiendo mucho. Por ejemplo, dice autodesdoblarse. Yo conozco como que una persona entra en un trance, pero aquí dice que autodesdoblarse es autoiluminarse. Entonces no le entiendo bien. Eso, David. Autodesdoblarse es detallar y concientizar de lo sucedido que le marcó. Entonces, si el ejemplo que di, hipotético, de que José se quejó que su padre se peleaba mucho con José y que estaba al punto de expulsarle de casa, ¿no? Y José mismo tenía ganas de salir de la casa e ir vivir solito. Entonces, desdoblar quiere decir, identifica por qué tu padre efectivamente se pelea contigo. ¿Qué hubo en el pasado? ¿Será que son por motivos de hoy o es algo con relación al pasado? Entonces José puede decir, desdoblar y decir, bien, hoy yo creo que no, porque yo cumplo con los horarios, yo trabajo, yo soy un hijo disciplinado. Entonces, volvemos al pasado. Eso es desdoblar, es preguntar por los por qué, por las razones, y efectivamente, ¿qué sientes cuando tu padre pelea contigo? Ah, yo siento rabia, me da ganas de pegarlo. ¿Y por qué no lo pegas? Ah, por respeto, bien. ¿Y tú crees que si lo pegas, si tu padre para de pelear contigo o se empeora? Entonces se va sacando, haciendo preguntas para que se aclare en su inconsciente todas las cuestiones.
porque después que se detalla, que se aclara cada detalle, sale del inconsciente, viene al consciente, ahora tú ya tienes conciencias. ¿Qué parte de la culpa tienes tú que provoca a tu padre y qué parte de la culpa tiene tu padre? Ahora, no nos vamos a pegar, no nos vamos a pegar a estas culpas. Lo que interesa ahora es la solución. ¿Qué solución tenemos? Entonces, propone tales y tales alternativas. Eso es desdoblar. Desdoblar es profundizar, es detallar, es buscar los porqués, las causas, las consecuencias, lo que es positivo, lo que construye y lo que destruye. ¿Está bien? Ok, gracias, Davina, está más claro. Bien, gracias a ti por Davina, haber preguntado. Davina, yo tengo una pregunta nomás. ¿Es el mismo caso, se lo puede tomar en caso de que no sea el papá, sino que sea lo contrario, no la madre? Así mismo, es el mismo proceso. ¿Me puede formular otra vez la pregunta, Mari, por favor? Mira, por ejemplo, claro, ahorita nos estábamos refiriendo al padre, ¿no es cierto? A los conflictos, Sí, diríamos, que tiene, en este caso, un sí. hijo con su papá. Y en este caso, que no es con el papá, sino es con la mamá. ¿Es lo mismo? Cambia un poco, Mari, porque como es un nombre, José, entonces la relación con del hijo, con la madre, es una relación de un hijo que busca a su madre como fuente de endorfina. Y mientras que la tendencia natural es competir con su papá. Si es con la madre, si hay situación con la madre, las preguntas han que cambiar un poco, porque el sentimiento ahí puede ser de pérdida de la madre como fuente de endorfina. Puede que un hermano ganó o por celo de su padre, ¿no? Podría seguir el mismo ritmo, pero no, ay, yo estoy sin batería. Perdona, Problema. no me había dado cuenta que el computador no estaba conectado a la energía. Entonces, tú hay que considerar eso, ¿vale? Cuando es hijo hombre con relación a la madre juega un papel muy diferente al padre. Si era la niña tiene el padre como fuente de endorfina y la madre como competidora. O si tiene una hermana que le ganó al padre, entonces también entraría la relación con la hermana que le ganó. Y el niño, si tiene un hermano que le ganó a madre, también entraría en las preguntas de desdoblamiento. Entonces, sería este el cambio principal de las preguntas para desdoblar. Davina, una consulta. Y en el caso de que no hay el padre, pero está madre con hija o con hijas, digamos, eh, ¿cuál sería en ese caso el desdoblamiento, las preguntas, o sea, el análisis que se haría? Y también para decirle que estamos con 3 minutos. Vale, gracias. Bueno, primero, tenemos que considerar que lo que queda en la cabeza de un adulto o un adolescente es el familiograma con las relaciones en la infancia. En general, todas las terapias son para corregir los errores de la infancia. Entonces, si en la infancia
esta persona vivía con su padre y su madre, bien, y sus hermanos. El análisis y el desdoblamiento hay que referirse primeramente a la familia de origen en la infancia. Ahora, si desde la infancia esta persona no vivía con la familia o vivía solo con la madre, pero había un tío, un abuelo, un vecino, un amigo, un novio de la madre que le cuidaba, le daba atención, le daba endorfina, le daba atención, entonces incluiría a estas otras personas. Pero siempre hay que volver a la familia de la infancia. Eso es indicativo para tratar a toda y cualquier problema o enfermedad, toda, porque nace ahí la base para la autoconducción, incluso en términos de salud física o salud mental o emocional, nace en la infancia. Por eso nosotros siempre estamos dando énfasis. El tratamiento, la sanación y la ayuda en el proceso neurocoaching, hay que considerar la experiencia de la infancia. Sí, Sandrita. Gracias, Davina. Excelente la respuesta. Ya estamos con el tiempo. Estamos sobre Bien. los 7:50 minutos. Bien. Muchas gracias. Francisco, entonces, yo recomiendo que el próximo presencial de ustedes pueda practicar un poquito de esta sesión que está teóricamente en el manual. Un ensayo, por decir. Y si tú y John Fernando quieren, ustedes pueden conducir una sesión de muestra, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, decirles, queridos y queridas, de que este proceso upayador es una metodología que a nosotros nos va a servir justo para cumplir con la misión que tiene este programa. Es decir, la guía, el asesoramiento, acompañamiento a grupos y a familias. Entonces, quizá en este primer nivel, nosotros estamos conociendo las principales herramientas, pero en un segundo nivel y también tenemos en un tercer nivel como para ir profundizando esto. Porque si nos quedamos en este primer nivel, nos quedaríamos solo informados. En el segundo nivel ya eh, entramos a un proceso más bien ya de aplicación, de observación, de investigación, porque hay que darle un contenido científico, quizá no en las dimensiones de una universidad, institucionalmente hablando, pero sí en las dimensiones que una responsabilidad científica requiere, ¿no? Lo que estamos, el material que ustedes tienen, lo que estamos nosotros analizando y aprendiendo, o sea, no es un invento al azar, sino que fue fruto de un estudio, de una creación, de una construcción, basado a la vez en otras fuentes del conocimiento. Entonces, por eso es que la seriedad que requerimos para este proceso la vamos dando nosotros mismos, ¿no? Y hasta aquí yo creo que hemos logrado, ¿no? Al menos con este grupo hemos logrado esa seriedad, eh, pero claro, también necesitamos ir aplicando. Entonces, hay diferentes puntos de estrella que han ido asomando en el proceso de conocimiento y este es uno de ellos porque prácticamente es el instrumento con el cual nosotros trabajaríamos, con el cual nosotros ayudaríamos, asistiríamos o orientaríamos. Entonces, como dice Margarita Costa, de pronto las limitantes de la pantalla y del tiempo no nos permiten ampliar, pero claro, todavía tenemos unas sesiones de aquí adelante y además tenemos un presencial que creo que John Fernando estaría gustoso como para hacer una práctica, ¿no? En el presencial, para que veamos la validez de la metodología que nos ha explicado David.
Muy bien. Yo les digo que yo tengo formación en coaching internacional por el ICI, International Institute of Coaching. E, efetivamente, esse processo apresentado por la cibernética social proporcionalista integra tanto o coaching americano, donde foi que se originou, assim como o processo terapêutico, que também eu tenho formação em terapia familiar sistêmica. Además de una didáctica coherente con la educación integrada a neurociencias. Efectivamente, integra estas principales corrientes de procesos de ayuda a las personas y ha sido muy, muy eficiente. Aquí nosotros realizamos en la comunidad y también en las escuelas, 2 escuelas lo están experimentando y ha sido muy efectivo. Así que les deseo también que sea efectivo con ustedes, ¿sí? Gracias, Francisco. Ya. Margarita me escribe, dice el material que se ha presentado hoy día. Ese material está en el manual, ¿no? Margarita, disculpe que la interrumpa. Revísale por la página 44 hacia abajo, creo que está esa información. Debe ser que yo tengo otro manual porque para mí la página 44 ya está todo lo que es la bibliografía. No, no, esta yo también estuve revisando para poderla seguir, pero no. En las últimas páginas está un glosario y la bibliografía. Ajá. Mm. Sí, no, No, no no hay. están, es que están en la nueva guía que la envié Ah, ya. hace unos 3, 4 días. Yo envié a Francisco para sustituir, ¿no? Ya. Entregarles ahí el nuevo, ya con estos contenidos últimos, en lugar de este anterior. Correcto, entonces ahí estamos claros. No se preocupen, mañana a partir de las primeras horas ya les envío a cada uno, ¿no? El manual. Entonces con ese manual prácticamente ya sería lo oficial, con el cual terminaríamos el primer nivel y sería la base para los otros niveles, ¿cierto? Ya. Entonces son... Perdón, Francisco, solamente una aclaración. Sí, Margarita. La hoja de lo que a este momento hablamos es la aclaración de algunos fenómenos de ciclaje reducido. ¿Esa? No. No. Aclaración está ahí y también está en este nuevo. Pero la sesión de coaching, yo creo que no está en el primero, solo en este último, que Francisco les enviará mañana. Sí. Es con respecto a la pregunta que pones en el chat, Margarita. Dices, por favor, nos ayudan con este material presentado, ya que no hay en el manual. Entonces, a ese nos estamos refiriendo. Y yo también ya me aclaro de que está en la nueva versión. Porque es el mismo manual, sino que son otras versiones, ¿no? Que se están actualizando, se están adaptando. Y Davina lo está haciendo de esa manera para ir mejorando el contenido y la orientación que debe tener un texto. Sí, es que cada grupo solicita unas temáticas más que otras. Entonces, nosotros tenemos un primer manual de 92 páginas. Hay veces que solemos quitar algunas, añadir otras, entonces se cambia mucho. Por eso que llegamos a esta segunda versión agregando un poco más, por ejemplo, como conducta de padre y madre para actuar como fuente de endorfina. Eso no tenía
en la primera versión y Ujú. ahora pasa a tener ahí. Y esta sesión, explicación de la sesión de coaching, estaba en el módulo 2 y lo pasamos al final del módulo 1. Entonces hay unos cambios que hay que adecuar a cada grupo. Por eso, Sí, ¿sí, Margarita? ya. Entonces mañana esperen Compás. con mucha expectativa el manual que les voy a compartir. Sí. Bueno, nos quedan 5 minutos. Aprovechemos para nuestros liderazgos. O no sé si tienes algo más, Davina. Si no, pasamos No, con... gracias. Ya, Ya, gracias a ti. vamos. Entonces vamos con nuestra motivadora, Germania. Sí, compañeros. Em, yo quería motivarles, compañeros, desde el punto de vista que hoy estamos recibiendo una nueva herramienta para poder ayudar y poder ayudarnos. Es la herramienta de Lupaya, que para mí me pareció magnífica y muy interesante. Y también quería motivarles por si acaso no entendieron como deberíamos haber entendido o si no alcanzamos a entender toda la dimensión, que tenemos todavía varios cursos, varias sesiones por delante que nos van a ayudar a aclarar. Y aún así, si todavía con esas sesiones no estamos tan claros, compañeros, entre nosotros mismos podemos ser upayadores para que podamos entender de mejor manera esta herramienta y podamos ayudar. Así que me parece súper bueno y por eso estoy en este rato motivando a esta herramienta Upaya. Además, quiero motivar también el estudio de cada uno de nosotros. Vamos a motivar, si no tenemos todavía el material, a motivar también cuando ya nos venga el material, a seguir estudiando, a seguir leyendo y a seguir preguntándonos cosas para seguir entendiendo de mejor manera. Gracias, Davina, por esta herramienta y gracias también a ti, Francisco, porque vos vas a ser nuestro upayador principal. Gracias. Tu payador en territorio. Bueno, pasemos a nuestro feedbacker, estimado Nelson. Gracias, Panchito. Primera cosa, destacar la sonrisa de Davina, que siempre se motiva a uno en esa sonrisa que le hace sentirse importante a todos los que estamos en este grupo, ¿no? Entonces, inclusive la amplitud con la que Davina nos da su conocimiento y complementada con Panchito de que me parece que siempre la intervención de Panchito es importante porque le hace que más se nos abra la capacidad de entendimiento. Eso como una parte. Otra parte sí quisiera también decir de que posiblemente para poder entender justamente este tipo de situaciones, sí valdría la pena intentar exponer un caso real, ¿no? Porque eso va a hacer que sea mucho más digerible toda esta situación, porque naturalmente es algo nuevo, nuevo que está pasando, es un nuevo diccionario que estamos intentando asimilarlo en nuestras vidas, ¿no? Para poder ayudar. Entonces, yo creo que en los encuentros como Davina está proponiendo o sugiere, de que posiblemente podríamos topar un caso real de uno de nosotros, ¿no? De los compañeros que asistamos a ese encuentro físico. Entonces, de todas maneras, se ha logrado el objetivo y también destacar la cuestión de la cronometrista, que estuvo muy atenta y muy clara en los momentos, se ha cumplido con el horario, y la motivadora, naturalmente, siempre de las cosas que a veces se encuentran como fallos, se le puede hacerlo de una manera positiva. Así es que lo que sí, recomendación para el grupo es de que debemos siempre estar leyendo y si es posible releyendo el manual, porque de ahí vamos a poder nosotros complementar con lo que nos da Davina. Otra de las cosas que también que estaba pensando en la posibilidad, no sé, Davina, Panchito, también podemos tal vez anticipar la reunión que vamos a tener, la clase que vamos a tener,
con las páginas que nosotros poseemos para leer y complementar con lo que ustedes saben. Es una sugerencia que podemos también darla, ¿no? Entonces, eso, destacar del grupo bueno, esta noche me parece que estuvo un poquito medio callado, no hubo muchas preguntas. La posibilidad también de que se puede tal vez interrumpir la intervención de Davina o de Panchito cuando no se está claro, ¿no? Porque cuando ya queda un poquito de vacío, pues se va haciendo más grande y más grande. Entonces, tal vez un poco interrumpir y decir, explíqueme esta parte. Eso, Panchito y Davina, compañeros, compañeras. Ya, bueno, por lo que entiendo, el grupo puede mejorar con más participación, con más confianza, ¿no? Para poder incluso interrumpir, porque el tema es el aprendizaje y estamos aquí para aprender y aprovechar sobre todo de las personas, de los upayas, ¿no? En este caso, nuestra upayadora académica, Davina. Y también entiendo de que como, como clase, o sea, podemos mejorar en el sentido de que los textos deben ser leídos. O sea, hay que leerlos para venir incluso a la sesión con mayor argumento, en función siempre de profundizar. Y por el resto, pues, yo creo que también hay que resaltar el papel que juega nuestra cronometrista, ¿no? Que siempre ha estado pendiente, nos ha ayudado a administrar mejor el tiempo y aprovechar el tiempo. Así que sin más, pues, Francisco, algo más que quería, sí, Sandrita, adelante. perdón, algo más que quería aclarar, más bien sugerir con respecto a lo que Nelson nos dice, Ya. es el tema de que, o sea, yo le entiendo a Nelson, es que cuando tenemos una pregunta, claro, esperamos mucho tiempo para hacerla, se nos escapa, me ha pasado a mí personalmente. Entonces, no sé si en ese caso lo podríamos manejar desde el chat, levantando la mano y que se nos permita en el instante que se levanta la mano la palabra, sin necesidad de interrumpir al que está hablando. Sería solo como una sugerencia, digamos, en este caso. Y bueno, aprovechar Eso. los instrumentos que nos da el chat, ¿no? La manito alzada como lo hacemos a veces, y ahí ya está alerta Davina o estoy alerta yo, o cualquiera para decir, bueno, está pidiendo la palabra o parece que hay una pregunta y así llevarlo de la mejor manera. Sí, bueno, Sí, esa entonces, sería yo creo como la forma en que pudiéramos interrumpir de cierto modo en silencio, ¿no? Y bueno, ahorita sí estamos con 8:05, no sé, Davina, Francisco, por favor. ya, Gracias. gracias. Entonces, tus últimas palabras para cerrar, Davina. Bien, lo de efectivamente es muy importante que se haga pregunta antes que se vaya, ¿no? Que se le olvide o que pase el momento. Entonces, no siempre yo logro tener a todos en pantalla cuando estoy compartiendo el contenido. Entonces, creo que podemos dar espacio de 5 minutos. Passados 5 minutos, quem tem pergunta pode empezar a pedir permiso hablado para que eu escute, porque eu não veo a todos, então não há como. Assim que pode sim, pode interromper, pedir permiso e fazer a pergunta. Sim? E é muito importante o que dijo Francisco e outra pessoa, há que ler. Sin leer queda mucho más difícil entender mi corto portuñol y el poco tiempo que tenemos para explicar temáticas que son nuevas, ¿no? Que condensa varios conocimientos en una temática solo. Entonces, es importantísimo leer y hacer preguntas de lo que no entiende entre
el miércoles hoy y el próximo martes, hay mucho tiempo para leer y preguntar a nosotros, ¿no? Y es eso. Ya. Pero practiquen, leen con gusto, sin rechazo, por aprender, por el gusto de aprender, que ustedes sabrán saborear, disfrutar del rico conocimiento que es este material, este contenido aplicado en nuestras vidas. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Davina. Davina. Solo una última consulta. ¿Qué posibilidad hay de que nos digas cuál es el tema de la próxima semana para saber si nosotros ya leemos? Entonces estamos un tanto más nutridos de ese tema y podemos consultar si algo no entendemos, pero si ya leemos y luego tú nos das la clase, pienso que vamos a entender mejor. No sé. Vale. Bueno, el próximo módulo estará más centrado en la relación de pareja y un poco de los factores que más impactan a esta relación. Por ejemplo, cómo hacer la gestión del dinero en la familia. Es una de las cuestiones más difíciles. Otra cuestión es el acuerdo, algo como un contrato. ¿Cuál es el acuerdo que existe entre una pareja para conducir la familia? Desde el acuerdo inicial, ¿se van a tener hijos o no tenerlos? ¿Cómo será el proceso de crianza? Entonces, está más alrededor de cuestiones de pareja y un poco comunitarias. ¿Sí? Entonces será eso. ¿Cuál es la posibilidad de enviar justo la próxima? En este fin de semana, yo lograría preparar y enviar a Francisco. Y Francisco les reparte entonces. ¿Ok? La próxima temática. Gracias, Davina. Gracias, Davina. Correcto, entonces con eso estamos listos como para despedirnos con todo el cariño y el Gracias, afecto. Davina. Gracias, Un Francisco. triabrazo a Disculpen todos, que ¿no? hoy tuve complicada con el Wi-Fi, pero bien. Muchas gracias, muchas Bueno, gracias. Una que buena noche descansen. para todos y todos. Buenas noches para todos. Gracias, una buena Una semana, feliz un abrazo. semana. Despiértate, Mercedes. No, sí estoy. Sí estoy despierta, sino Besos. que no me Mercedes, atrasé y estoy volada. muy callada el día de hoy, Merceditas. Chao. Hoy estaba Bueno, dormida. nos vemos. Laurita, no se pierda, ¿no? Mañana. Y hasta mañana.